Si tienes 50 euros al mes y los tienes en el banco, dentro de 10 años tendrás 6.000 euros o dólares. En cambio, si utilizas un ETF, por ejemplo, el ETF del SP500, puedes tener muchísimo más del doble. Hoy te explico cómo. Si tienes dinero ahorrándolo en una cuenta tradicional en el banco, necesito que me escuches bien. La inflación se está comiendo tu dinero año a año, mientras otras personas con el mismo capital, sin grandes sueldos, sin grandes ingresos, sin grandes esfuerzos, aunque parezca que no, están consiguiendo tener resultados bastante interesantes. No porque sean más listos, sino porque saben algo que nadie les ha enseñado. Así que en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué es un ETF. En este caso vamos a hablar del ETF que replica el SP500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos, y te voy a explicar cómo utilizar un mínimo de 50 dólares, 50 euros sin ser un experto y poder conseguir muchísimos resultados sin arriesgar tanto, que es una de las cosas que más suele dar miedo en este mundo de la inversión, ¿verdad? Entonces, te recomiendo que te quedes como mínimo hasta el minuto 10 porque ahí te diré cuál es el peor error que cometen las personas al arrancar una estrategia como esta. Y no es el haber elegido bien o mal un ETF. Así que bienvenido. Soy Pablo Muñoz, coach y educador financiero. Y si estás aquí es porque seguramente sabes que algo puede ir mejor. O sea que bienvenido a Renacimiento Financiero. Te reconozco que yo también tardé un poco en entender esto de los ETFs. Estaba anclado en otros vehículos, en otras herramientas financieras, hasta que hace unos cuantos años descubrí las ventajas de este mecanismo y he empezado a utilizarlo y he descubierto algo maravilloso, algo que sin complicarte mucho la vida te puede ahorrar un montón de esfuerzo, un montón de tiempo. Sí que es verdad que te invito a que sigas. El próximo martes, por ejemplo, haremos un vídeo comparando diferentes herramientas con sus pros y sus contras. Aquí te he de decir que yo te iré presentando diferentes vehículos. Ya hablamos en el anterior vídeo de inversiones de las inversiones inmobiliarias, de cómo poder rentabilizar una cosa así, que suele ser a corto plazo. Hoy vamos a hablar de los ETFs que normalmente se suelen utilizar a largo plazo, pero, por ejemplo, hay una forma de invertir que es comprar acciones, comprar metales preciosos. Hay muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas maneras en cuanto a comprar acciones. Tengo un referente, don Esteban Pérez, que tiene un canal maravilloso y él puede hablar de eso, ¿no? Pero vamos a nombrar hoy el ETF, ¿vale? Para poder empezar a analizar qué es esto del ETF. Se me olvidaba comentarte lo de siempre. Eh, Muchísima gente ve el canal pero no se suscribe. Yo considero que estamos en un momento en el que la educación financiera está creciendo a un nivel brutal. Hay guerras, hay un montón de cosas que afectan a nuestra economía y creo que es muy necesario que estés al día y que sepas cómo tomar herramientas para poder elegir las mejores opciones para tu vida financiera. Entonces te invito a que te suscribas, te invito a que si quieres descargues abajo tu guía gratuita de cómo sobrevivir a fin de mes, o por el contrario una calculadora que te dejo también de forma gratuita para que aprendas a saber cómo está tu economía y cuánto dinero te sobra todos los meses. Y para explicarte esto me voy a apoyar en mi pizarrita, ¿vale? Porque esto de prepararse los vídeos considero que es una buena manera para no hacerte perder el tiempo mientras estoy escribiendo. Pues lo pierdo yo un poquito antes y me lo preparo, ¿vale? ¿Qué significa ETF? Pues su significado en inglés es Exchange Traded Fund, que traducido al español significa fondo cotizado en bolsa. No voy a entrar en comparativas ahora, como te decía, haremos otro vídeo, pero es un fondo de inversión que cotiza en bolsa como tal, como su propia acción lo dice, ¿no? Es un vehículo de inversión donde agrupa una cesta de activos. Es maravilloso porque utiliza una serie de características que ahora te diré, pero una de las bases fundamentales en la inversión, sobre todo a largo plazo, es diversificar, es no poner todos los huevos en la misma cesta, y ahora te hablaré de eso. Cotiza en bolsa de valores como una propia acción.
fíjate que aquí entramos en algo maravilloso, porque si nosotros intentamos contratar un ETF, por ejemplo, el ETF que replica el SP500, que hablaremos de él un poquito, en una sola aportación, en una sola cuota, en una sola herramienta, estamos invirtiendo en 500 empresas. Si yo tuviera que comprar acción por acción de esas 500 empresas, pues primero sería terriblemente dificultoso. Segundo, a lo mejor no tengo la capacidad para analizar tal cantidad de información porque no estoy lo suficientemente preparado y probablemente económicamente sería bastante más costoso en cuanto a precio de acción por acción, multiplicarlo por 500 veces. Cada una de esas empresas, de esas 500 empresas, tendría un coste diferente y aparte las comisiones también serían sumatoriamente bastante más altas. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el ETF es que es un conjunto de activos, un conjunto de empresas que cotiza en bolsa ese ETF como tal. Eso es, como digo, maravilloso. ¿Vale? ¿Qué características tiene un ETF? ¿Qué características puede tener esta herramienta? Como bien te decía, tiene una diversificación inmediata. Podemos elegir un montón de ETFs, ahora te diré. Incluso podemos elegir diferentes sectores con diferentes ETFs. Lo bueno que tienen estos ETFs, yo no voy a hablar hoy de portales en los cuales lo puedes suscribir, no le quiero dar publicidad a nadie, pero si tú eliges cualquier herramienta para poder contratar un ETF, lo puedes hacer en muchas de esas herramientas con una cantidad bastante pequeña. Imagínate que solamente tienes $60, 60 euros, 100, los que sea, y no los quieres meter todo en el SP500, que yo te quiero hablar de hoy, pero puedes decir, en vez de poner $100 en el SP500, voy a poner 25 ahí, 25 en otro sitio, 10 en petróleo, otros 10 en metales preciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te lo permite gracias a que tiene una diversificación muy, muy, muy grande a la hora de contratar. Tenemos una flexibilidad en tiempo real. Esa es otra característica muy interesante. Eso significa que a través de tu portal o tu herramienta donde contrates ese ETF, puedes comprar y vender en el instante. Hay muchísimas compañías o sobre todo entidades bancarias que cuando tú haces una orden de este tipo tardan un tiempo en ejecutarla, tardan un tiempo en la devolución del dinero. Y ese tiempo, aunque no te lo creas, es pérdida de oportunidades, por así decirlo, en este mundo de las inversiones. Y después, una de las cosas fundamentales son los costes. Tienen costes muy bajos, muy bajos. Estamos hablando de un 0,10, un 0,20, cuando en un producto normal puede irte a 5 o 6 veces más. Y si nos vamos a un producto asegurador que utilice inversión, como puede ser un Unit Link o un PIAS, los costes son bastante, bastante elevados. Bien, ¿qué tipos de ETFs tenemos? Pues tenemos ETFs que trabajan sobre índices bursátiles. Hay un ETF que replica el IBEX 35, que son las 35 mayores empresas de España. Hay otro que es el del SP500, como te decía, las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Ahí está Amazon, está Coca-Cola, está Google, están todas ellas. ¿Vale? Tenemos el Nasdaq, tenemos muchísimos índices bursátiles donde en vez de entrar en ese índice bursátil empresa por empresa, pues yo decido contratar un ETF que es como si fuera una acción, pero muy diversificada, y entro en ese índice bursátil. Como te decía anteriormente, puedes entrar con poquito dinero en varios de ellos. No tienes por qué obligatoriamente poner tu cuota en uno solo. Puedes hacer lo que quieras. Tenemos también ETFs sectoriales o temáticos. ¿Qué significa esto de sectoriales o temáticos? Podemos decidir utilizar un ETF solamente en sanidad. Lo buscamos e invertimos un ETF en sanidad, ¿no? Después, ahora con el tema de la IA, podemos utilizar un ETF en el sector tecnológico, en el sector de inteligencia artificial, en las empresas que representan a ese movimiento tan brutal que es la IA. Podemos decidir utilizar un ETF que invierta en el real estate, en la parte inmobiliaria. O sea, tenemos muchísimas, muchísimas posibilidades a la hora de poder hacer cosas con nuestro dinero si tenemos esta herramienta, ¿verdad? Tenemos también ETFs de, como decía, de materias primas. Podemos invertir en ETFs que se
por ejemplo, ahora puede ser o no, no, yo a corto plazo no soy un experto, ¿vale? Pero te estoy dando ideas. Podemos utilizar ETFs que inviertan en petróleo, que inviertan en metales preciosos, que inviertan en cualquier cosa que sea una materia prima, ¿vale? Entonces es fundamental entender todo esto porque nos da un abanico de posibilidades inmensa. Y después tenemos ETFs de bonos, o sea, de renta fija. Hay ETFs incluso que agrupan bonos gubernamentales o corporativos que obtienen unos ingresos más tranquilos, pero sin tanto riesgo. Entonces, es muy interesante. Perdona que te lo repita tanto, pero es muy interesante conocer todas estas variables para que sepas el mundo que se abre delante de ti a la hora de invertir a largo plazo. El ETF, para que lo sepas, a no ser que tengas demasiado capital, no es para hacerte rico rápido, es para que no llegues a tu futuro pobre, ¿vale? Esta frase me encantaría que te la quede, porque volvemos a lo mismo de siempre. Olvídate del gurú, olvídate del que te va a decir que con esto te vas a hacer terriblemente millonario. No lo creo. Aquí hay que tener paciencia, hay que tener constancia, hay que tener muchas características para que esto funcione. El tiempo, al final, junto con el interés compuesto, es lo que te da la posibilidad de hacer crecer tu bola de nieve, ¿vale? Y termino esta parte de explicativa de qué es el ETF y sus características y tipos, diciéndote que la gran ventaja que tiene con un fondo de inversión tradicional es que los costes del ETF comparando uno con otro son bastante más bajos. Y eso, a largo plazo, en 20 o 30 años, te puedo hablar de miles y miles y miles de euros, miles y miles, miles de dólares de diferencia por tomar una decisión de una herramienta o la otra. Y bien, empecemos a explicarte, vamos a empezar a explicarte qué es esto del SP 500, Standard Poor's 500. Este es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En esas empresas, como te decía antes, se encuentran Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Coca-Cola y así las 500 mayores. Sí que es verdad que tienes que entender que el SP 500 es una cuestión para mí segura a la hora de invertir porque el mismo índice bursátil se va modificando a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú hubieses invertido tu dinero hace muchísimos años, te darías cuenta de que hoy muchas empresas de las que estaban en aquel momento ya hoy no están y están nuevas. Porque el SP 500, al igual que otros muchos índices, también pasa con el IBEX 35, se van actualizando si empresas van decayendo o desapareciendo y hay unas nuevas que van resurgiendo o teniendo muy buenos resultados, el índice se va actualizando para poder seguir generando una rentabilidad muy atractiva para los inversores. Eso se tiene que entender porque muchas veces tenemos la idea de que es algo muy estancado, tranquilo, y no es así. Entonces, ese índice, el SP 500, tú solamente imagínate, tienes a tus pies a las 500 mayores empresas de Estados Unidos, donde muchas de ellas pertenecen a las mayores empresas del mundo, invirtiendo en ellas. Para que tú entiendas con palabras muy sencillas, esto quiere decir que tú les prestas un dinerito a ellos todos los meses, ellos actualizan, mejoran, innovan dentro de sus empresas y según sus resultados positivos, un pequeño porcentaje de eso lo comparten contigo. Eso significa, tú pasas a ser dueño en una mínima parte de esa empresa. No te van a invitar a la cena de Navidad, pero eres parte de ella. Tú y miles y millones de personas más que invierten ahí. Este activo, fíjate que tiene una rentabilidad histórica desde hace muchísimos años de una media del 10%. ¿Qué significa una media del 10%? Necesito que lo sepas todo con palabras sencillas. Un año puedes tener un beneficio de un 25%, al siguiente año tienes un beneficio del 17%, al otro año tienes una pérdida del 1%, al siguiente año tienes una ganancia del 5% y al siguiente año tienes una pérdida del -20% porque llegó una crisis fundamental. Fíjate que este índice perdió un 34% en el COVID, pero se recuperó en el mismo año. Entonces, lo que te quiero decir con rentabilidad media es que si cogemos los últimos 100 años de la historia de los mercados financieros, intentaré buscarte una gráfica para que lo comprendas, nos damos cuenta de que con todas esas subidas y todas esas bajadas,
nos da una rentabilidad media del 10%, hablando del SP500, ¿vale? Desde su historia, desde que inició su andadura hasta hoy, tiene una rentabilidad histórica. Son datos, no es mi opinión, del 10%. Pero te ayudo a calcularlo aún más fino. Es que si a ese 10% le descontamos lo que va creciendo el IPC, vamos a contar con que la rentabilidad histórica es de un 7% para que sea todavía más fiable. ¿Y por qué te digo esto del IPC? Porque si tú tienes 100.000 dólares hoy, 100.000 euros hoy, y están trabajando ahí y tú los quieres retirar dentro de 20 años no van a valer lo mismo que hoy, no vas a poder hacer las mismas cosas que hoy, porque todo en la vida crece, ¿vale? Entonces, por eso es interesante quitarle al porcentaje un 3%, que es perdón, el coste medio del IPC anual, ¿vale? En la gran mayoría de los países. Fíjate, si tú pusieras 50 euros al mes durante 20 años en una cuenta tradicional bancaria, estaríamos hablando de que a los 20 años tendrías 12.000 euros, ¿no? 50 por 12 son 600, por 10, 6.000, por 20 pues serían 12.000 euros, 12.000 dólares. Yo aquí me gusta poner todas las opciones, me encantaría, no me las puedo aprender todas para saber en todas las monedas de Latinoamérica, que me encanta hablar también para ellos, pero bueno, si no sería muy largo el vídeo. Fíjate, si lo hiciéramos en este ETF, si lo hiciéramos en esta herramienta, si hiciéramos la misma operación, esos mismos 50 euros en vez de 12 se convertirían en más de 25.000 euros. O sea, la misma estrategia nos está duplicando el dinero. Y a lo mejor tú aquí dices, bueno, tampoco es tanto, pero si pusiéramos más de 50 euros, si pusiéramos un poquito de aportación inicial, si de vez en cuando le hiciéramos una aportación extraordinaria, te estoy hablando de barbaridades de dinero. Una persona con 18 años se puede jubilar con muchísimo, muchísimo dinero. Es más, se puede prejubilar. No hace falta llegar a los 65, 70 años trabajando para disfrutar de la jubilación que viene de júbilo, que es alegría, ¿vale? O sea, sería maravilloso. Pero bueno, y aquí viene el pesimista. ¿Y si mi dinero cae? ¿Y si el mercado cae? La mala noticia y la buena noticia, para mí es una fantástica noticia, es que el mercado siempre ha caído y siempre caerá. Siempre van a existir el movimiento de diente de sierra, que se llama, ¿verdad? Entonces, esa variable es súper interesante para el que sepa cómo funciona el dinero. Te voy a hablar de la promediación. ¿Qué significa la promediación? Si nosotros utilizamos la forma de invertir que te recomienda un trader, tienes que estar muy, muy, muy pendiente de esas. Tienes que estar muy pendiente de esas subidas y bajadas para intentar comprar en los momentos de bajada e intentar vender en los momentos de subida. En el vídeo que hice con Esteban Pérez, yo reconocí abiertamente, y lo sigo reconociendo hoy, que yo para esto no sirvo. Hay muchísima gente que sí, yo no, porque para esto considero que tienes que tener muchísima preparación, tienes que tener tiempo, tienes que tener mucho conocimiento, ¿vale? Porque no es sencillo predecir, analizar, investigar qué puede pasar en el muy corto plazo de tiempo, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a mi manera de invertir, que es a largo plazo, diversificando muy fuertemente 500 empresas, no me preocupo en mirar si sube, si baja, porque yo utilizo la promediación. ¿Y eso qué significa? La promediación significa que yo voy a entrar en ese producto, en esa herramienta, mensualmente, ni siquiera anualmente, mensualmente, con toda la cantidad que yo pueda invertir. Y toda la cantidad que yo pueda invertir es lo que yo pueda invertir. Pueden ser 50 dólares, 50 euros o pueden ser 500, lo que cada uno pueda. Entonces yo empiezo a invertir aquí y aquí y aquí mensualmente. Y aquí y aquí y aquí y aquí y así consecutivamente, ¿vale? Entonces, yo no me preocupo si va subiendo, va bajando, si va subiendo, va bajando, sino que voy comprando en las subidas y en las bajadas. Cuando sube,
mi ETF me va a costar más caro, porque cuando tú pones tu dinero, tú estás comprando pequeñas participaciones de todas esas empresas. Si el mercado está arriba, esas participaciones cuestan más caras. Si el mercado cae, esas participaciones cuestan más baratas. Entonces, cuando empieza a caer, yo empiezo a comprar más participaciones con el mismo dinero, ya que están más baratas. Y cuando empieza a subir, esas participaciones que yo he comprado anteriormente se me empiezan a convertir en beneficios, pero ojo, estoy comprando más caro, estoy comprando menos. Entonces, este método llamado promediación es lo que a largo plazo nos permite hacer una media, que esa media casi siempre en prácticamente todos los mercados financieros ronda entre el 8 y el 10% de beneficio a largo plazo. Déjame ser pesado con esto. A largo plazo, mínimo 10 años de inversión. Si tú no tienes esa paciencia, esa tenacidad para seguir con este tipo de inversión, a lo mejor no es para ti. Si tú no soportas esto, que para mí es maravilloso, es mejor que inviertas más dinero y más tranquilo en renta fija, ¿vale? O que inviertas de otra manera, en real estate, en oro, en plata, en lo que sea. Pero esto, la promediación, es lo que nos da la posibilidad de que el tiempo haga que el interés compuesto nos duplique el dinero y se convierta en un efecto bola de nieve. Y antes de seguir, permíteme decirte que si quieres llevar un poco todo esto a la práctica, aquí abajo tienes un enlace, descarga la calculadora de los 3 sobres. Esto te va a ayudar a saber cómo está tu economía y cuánto dinero te sobra para poder arrancar este tipo de inversiones si es que así lo deseas. Y ahora vamos a seguir diciéndote qué puedes empezar a hacer. ¿Qué puedes empezar a hacer si has decidido arrancar con este mecanismo? Lo primero que tienes que hacer es definir, si quieres, utiliza la calculadora, te va a ayudar. Lo primero que tienes que hacer es decidir cuánta cantidad de dinero puedes poner a un lado para este objetivo, que es empezar a preparar el futuro. Mi recomendación, como siempre, es que no organice tu vida de la forma en la que todo el mundo lo hace, que es que recibe un ingreso, afronta su día a día, sus gastos, sus cosas, y si sobra, ahorra. Así no vas a ahorrar. Lo que tienes que hacer es, ya lo hemos dicho en varios vídeos, ingreso menos ahorro es igual a gastos. O sea, aquí está la clave. Lo primero que tienes que hacer es esto. Decide 50, si no 10, 5 euros, da igual, pero empieza. Empieza porque eso es lo que le va a decir a tu cerebro que vas a empezar a construir algo, justamente porque nunca lo has hecho. Hay frases, seguramente las has oído 20.000 veces, que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es plantearte y analizar cuánta cantidad de dinero puedes destinar para este objetivo. Lo segundo que tienes que hacer es buscar una herramienta, una plataforma de inversión online. Ya dije anteriormente que no voy a publicitar a ninguna porque no toca. Yo utilizo una, pero puedes utilizar muchísimas, ¿vale? En este caso, en España o en Latinoamérica, da igual, en Estados Unidos hay muchísimas opciones donde elegir. Sí que es verdad que en la recomendación es que en España vayas a la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, para comprobar que esa plataforma es correcta, y en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues vayas a los organismos oficiales parecidos a este para poder comprobar que todo está en orden. No vayas a la primera que te aparezca, ¿vale? Después tienes que buscar dentro de esa plataforma el ETF que replique al SP500, ¿no? En Europa, España, tienes que buscar esta palabra, porque en Europa es muy importante que aparezca UCITS, que es lo que define y lo que tiene bastantes ventajas en cuanto a comisiones. Debe aparecer la palabra UCITS, SP500 UCITS ETF. Y por último, el cuarto paso es que deberías activar, si puedes y la plataforma te lo permite, deberías activar la periodicidad mensual, la automatización, que se cobre solo, vamos, que no tengas que hacerlo tú. Si no es así, automatízalo en tu calendario y, como digo,
utiliza esta fórmula y desde que tu ingreso llegue, lo primero que haces es afrontar este pago. Eso es lo que te va lo que te va a hacer construir un hábito. Dicen por ahí los libros, dicen por ahí. He leído en muchísimos libros que cuando llevas 21 días haciendo algo, el hábito se convierte en una acción normal de tu día a día. Entonces te recomiendo que hagas esto metódicamente para que lo puedas convertir en algo que fluye solo y no tengas que luchar contra lo hago o no lo hago, que es lo que nos suele pasar porque desgraciadamente muchas veces vivimos al día, ¿no? Entonces ten en cuenta estos 4 pasos. Los 4 pasos son fundamentales. Y ahora te voy a contar lo que te dije al principio. Llegamos al minuto en el cual te digo cuál es el error que todo el mundo comete cuando arranca este proceso, ¿no? El error que comete todo el mundo es que cuando el mercado cae, eh, les entra, aunque ya lo sepan con anterioridad, ¿eh? Porque muchas veces yo hago recomendaciones de inversión a clientes y se lo digo y se lo digo y se lo vuelvo a decir, que cuando el mercado cae, mientras utilices la promediación, no pasa absolutamente nada porque es a largo plazo. Pero si quisieras ir un pasito más allá y pudieras en estos momentos de bajada hacer una aportación extraordinaria, sería increíble, porque estás comprando algo fuera de la mensualidad, estás comprando algo barato. Tú cuando vas a comprar ropa, cuando está en oferta, si compras un 2 por 1 o compras más cantidad, esto es igual, ¿no? Entonces, cuando el mercado cae, la gente se suele asustar, le suele entrar ese, ese cosquillo en la barriga y vende. O sea, se sale de ahí. Estás vendiendo en un momento de bajada. Eso es terrible. Imagínate que tú te compras una casa en 150.000 dólares, 150.000 euros, ¿verdad? Y viene una crisis inmobiliaria y de repente te viene un tasador al vecino y la tasa en 100.000. ¿Tú la venderías en ese momento, por Dios? Dime, ¿tú venderías tu casa en un 50% más barata que lo que te compró? ¿A que no? Pues ¿por qué hacemos eso con las inversiones si ya sabemos que es algo a largo plazo? Entonces, esa es uno de los errores psicológicos más grandes. Y el segundo error psicológico más grande que hay es todo lo contrario. Resulta que he empezado mi inversión, metódicamente pongo mi mensualidad, utilizo la promediación, he elegido un buen producto, pero a los 4 o 5 años veo que va tan bien que me quiero hacer el viaje de mi vida y me gasto el dinero, saco el dinero, me voy de viaje y he perdido 5 años valiosísimos a la hora del interés compuesto. Y aquí es donde me dice el pesimista: "Ah, pero hay que vivir". Sí, sí, hay que vivir, pero recordemos siempre que aquí estamos hablando del 5 o el 10% que debemos destinarlo a esto de nuestros ingresos. El otro 90% tiene que ir destinado al resto de la vida. Si yo quiero viajar al año, cada 2 años, cada 3 años, da igual, debería hacerlo con el otro 90% de mi dinero, debería planificarlo correctamente. Para eso es un educador y un coach financiero, para que te ayude a todo eso. Pero bueno, no me quiero salir de este tema porque nos liamos, ¿no? Pero vamos a hablar de esas dos cosas. El mercado cae o por el contrario, va todo tan bien que me quiero dar el lujo de mi vida y después el futuro económico se queda ahí en entredicho. Así que como te dije antes, recuerda que un ETF no es para hacerte rico rápido, es para que no te jubiles pobre. Eso es muy importante de entender. Hay un montón de herramientas. Te recomiendo que veas todos los vídeos, sobre todo los martes, para que entiendas toda la evolución. O bien utilizar un tipo de inversión para una cosa al corto plazo, otra para el largo, otra para un mediano plazo. Podemos hacer muchísimas estrategias y todas pueden combinar entre sí. Bueno, para resumir un poco, hoy hemos visto 3 cosas, ¿no? Primero, que es un ETF, es una de las formas más baratas y más sencillas a la hora de invertir en muchísimas empresas. Segunda, te he hablado del SP 500, que es un índice bursátil que para mí me parece muy seguro, ¿vale? Y aquí entraríamos en otro vídeo incluso para nombrar la seguridad frente a la garantía. Cuando alguien a mí me garantiza algo,
yo ya doy por hecho que ese alguien o ese algo va a ganar más que yo. También hemos hablado un poco de las cosas que deberíamos empezar a hacer ya, esos 4 pasos. Y por último, los errores o si el fallo que siempre cometemos en el peor o en el mejor momento de nuestra inversión. Te recomiendo que el jueves veas el siguiente vídeo. Entrevistaremos a una mujer luchadora, emprendedora, que ha conseguido muchas cosas aplicando muchas de estas cosas que decimos los martes. Si no te has suscrito, pues hazlo porque así te va a llegar el aviso de que se emite el vídeo. Me encantaría verte por aquí siempre, me encantaría que preguntes, que comentes lo que necesites. Y como te dije antes, en el enlace abajo tienes la posibilidad de descargar una calculadora de 3 sobres o bien descargar una guía gratuita que es un resumen del libro digital que tengo llamado Cómo dejar de sobrevivir a fin de mes. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Me encanta verte en cada vídeo y nos vemos ahora mismo el jueves. Un saludo.